Muy buenas tardes, un gusto de estar acá nuevamente, abriendo la Biblia en este día. Para quienes lo estén viendo en el día jueves, recuerdo que a las 19 horas día jueves no, día viernes, no, entonces no, pero acuérdense que abrir la Biblia desde el comienzo se está repitiendo los días jueves a las 19 horas, ¿sí? O sea que ayer me olvidé de avisarlo. No importa, sirve para en adelante y para los que buscan en la lista de reproducción que están todos los programas hasta ahora. Porque tener la Biblia abierta es muy importante para cada uno, ¿sí? No me estoy haciendo promoción a mí de ninguna manera, sino a la palabra, que gracias a la pandemia hemos tenido la posibilidad de que estuviera durante ya más de un año y medio, todos los días de lunes a viernes, la posibilidad de estar juntos, leyendo la palabra y buscando extraer lo más que el Señor quiera darnos. Bueno, estamos leyendo el libro de Hebreos, ¿sí? Alguno me ha dicho, uy, Hebreos, qué complicado que es. Estoy notando que es menos complicado cuando uno lo lee despacito, volviendo atrás cuando hace falta, buscando entender, además del vocabulario, además del contexto, que tenemos muy poco de contexto en este libro, no sabemos bien a los hebreos de dónde está dirigido, en qué momento, etc. Pero sí buscando entender el desarrollo del pensamiento del autor, ¿sí? Y entonces, ya estábamos en el capítulo 4 ayer, pero no puedo seguir sin volver un poco atrás y pensar así, tipo repaso, ¿no? ¿Qué estábamos leyendo? Acordémonos que empieza hablando de Jesús superior a los ángeles, después habla de Jesús superior a Moisés. Ahora vamos a encontrar, no tanto desde hoy, pero sí desde la próxima, que en el capítulo 7, donde ya entra con lo que le parece un tema muy importante para el pueblo judío, es el tema del sumo sacerdocio. Y entonces el autor de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote mayor que todos. Pero todavía no llegamos ahí, aunque van a ver que tenemos una pequeña mención. Pero volví atrás en lo que hemos visto y yo quería, a ver, las frases que empiezo, a ver, 4.2 o 4.2, estaba mirando 3.2, pero en 4.2, que ya lo leímos ayer, dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, a los antiguos, a los del tiempo de Moisés y de los demás de la conquista, a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Y acá en griego decía, se nos ha anunciado el Evangelio. Acordémonos que Evangelio significa buena noticia, así que está traducido directamente del griego. La otra cosa que voy tomando en cuenta son los conectores. Los conectores son esas palabras o frases en nuestra lengua con las cuales conectamos una idea con la que sigue y a veces está indicando consecuencia cuando dice por eso, por consiguiente, y de ahí vamos a ver varios de los conectores, porque el conector hace que si yo no tengo bien en cuenta lo que leí anteriormente, para entender lo que viene, tengo que volver atrás. En 4.6 me detuve nuevamente cuando habla de 6. Está hablando de aquellos que han... No, me pasé de hoja, no, 4.6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. ¿Se acuerdan que el autor de Hebreos había tomado el tema del reposo como aquello que Dios había enseñado desde la creación, como aquello que había enseñado como uno de los mandamientos de guardar un día,
que nosotros guardamos el domingo, porque esa es toda la tradición cristiana. Y en el 6 dice, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. De manera que el tema del reposo es un tema simbólico de lo que significa haber recibido la gracia de Dios, vamos a encontrar la palabra pronto, y haber recibido la gracia de Dios, y haber recibido a Jesucristo, y haber llegado a ese estado. ¿Qué otra cosa marqué? Bueno, en el 11 viene una palabra, un concepto más. Acá es la palabra, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. ¿Sí? Ese pues es un conector también, como se dijera de este modo. Fíjense que en el 9 dice por consiguiente, viene conectando con el pasado, con la historia del pueblo de Israel, con la propia historia de ellos a quienes estaban escribiendo, cristianos seguramente, pero ahí todavía confrontando. Yo creo que Apolos iba a decir, el que creo que puede haber sido el escritor, confrontaba, porque eso es lo que dice en el libro de los Hechos que él hacía con los judíos en la sinagoga, enfrentando a todas las promesas del Antiguo Testamento con la realidad de Jesús, que era de quien él estaba predicando. Entonces, dice en el 11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir tal ejemplo de desobediencia. Por eso, a ver, más de una página viene hablando de la historia pasada, mostrando cómo Dios se enojó, en el Salmo 96 que vimos ayer, el enojo de Dios porque no había comprensión y obediencia de sus mandatos. ¿Por qué volví tanto atrás? Porque ayer terminé en este versículo, en el 11, y ahora viene el 12, que siempre pensé qué tenía que ver o de qué manera se cortó ahí toda esta enseñanza sobre el reposo, que no se logra llegar al reposo porque hay desobediencia. Bueno, todo esto para decir que ahora viene Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Como pasa con el pueblo cristiano, que tenemos los versículos hermosos y significativos y los sacamos de la Biblia, y los ponemos y los usamos y los compartimos, esta maravillosa descripción de la palabra de Dios no está separada del resto del capítulo 4 de Hebreos. ¿Sí? Quizás le faltó de ese autor, por todo eso leamos la palabra de Dios, pero claro, no había estamos en el año primero, ¿no? No había un libro escrito. Estaban los rollos del Antiguo Testamento, pero recién estaban circulando, todavía no había la conciencia para los cristianos, ¿sí? Para los judíos sí, ya tenían todo el Antiguo Testamento, pero para los cristianos, pero además se llamó Antiguo Testamento porque hubo un Nuevo Testamento, porque hubo un nuevo pacto con Jesucristo. De manera que nosotros leemos la palabra de Dios, es viva y poderosa, más cortante, pensando en la Biblia, ¿no? En este libro que tenemos. Pero para ellos era la palabra, todavía no conciencia del libro, la palabra que habían recibido de Dios. Los patriarcas, los profetas, los poetas, todos los que habían escrito, de la que se había escuchado, porque
cada israelita había recibido de sus padres y de sus abuelos la palabra de Dios, las enseñanzas, la ley. ¿Sí? De manera que a esta palabra, para nosotros la palabra es la Biblia completa. Pero entonces descubrí otra cosa. Bueno, dice que la palabra de Dios es viva, poderosa, y acá una metáfora extraordinaria, porque lo que dice es que penetra, ¿no? Cortante que espada de dos filos, y acá penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. De manera acá, no es solamente en Primera de Tesalonicenses 5 que se habla de espíritu, mente y cuerpo, sino acá también una convicción en el siglo I, de que el ser humano es un espíritu, tiene mente, que acá llama alma, la palabra que después se ha ido comprendiendo que se refería a la mente, a la vida mental, y hasta la médula de los huesos. Y agrega que, no sé si le hemos dado tanta importancia, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto no podemos separarlo del 13, donde dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Porque nos quedamos con la espada, pero la espada es una metáfora, es una asociación, es una comparación. Lo que dice de la palabra es que entra a los pensamientos y las intenciones del corazón porque nos mira como un ojo, ¿sí? Al autor le encantó la idea de la espada por el hecho ese, de que llega hasta el fondo de nuestro ser. Pero el 13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Faltaba que dijera: por eso hablé de la palabra como una espada. Porque lo que quiere decir que Dios está viéndonos, y basados en su palabra, leyendo su palabra, recibiendo su palabra, se produce eso de que Dios está poniendo todo al descubierto de nuestra vida. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No nos olvidemos que este capítulo 4 de Hebreos no es un canto a la palabra de Dios como lo fue el Salmo 119. Es un escrito de enseñanza a los hermanos hebreos que todavía no terminaban de comprender perfectamente lo que había significado Jesús. Y por eso hay mucha, esforcémonos, tengan en cuenta aquel versículo de 2.3, que lo marqué, 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Creo que ese versículo es clave en el recorrido que hasta ahora, estamos en el capítulo 4, hemos llegado. Pero le falta, en esto que vamos desenrollando, le falta algo más que Pablo quiere presentar. Todavía no llegamos. Vamos a terminar el capítulo 4, 14. Por lo tanto, ¿ven? Conector, después de todo esto, de la palabra y del reposo y de todo lo que nos había enseñado, por lo tanto, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Tendrá conexión con el esforcémonos que dice unos versículos atrás? Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 2? Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hasta que no hice esta lectura lenta, cuidadosa de Hebreos, no
me había dado cuenta de tantas conexiones que hay. Este es un maestro excepcional que está tocando como si nos, bueno, acá es como la espada, ¿no? Está tocando cada parte de nuestra vida humana. Por eso toma al Jesús que fue humano para decir que, y acá empieza a hablar de otro papel de Jesús, el de sumo sacerdote, no fue incapaz de compadecerse, sino ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y completa, se termina con esto el capítulo 4, que miren que nos dio material, hay que volver a leerlo lentamente. Así que, nuevo conector de consecuencia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. De la gracia. No les está hablando de la ley, les está hablando de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Necesitemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el amor incondicional de Dios. No hay condición de si cumplo, ¿eh? Todas esas cosas son importantes como consecuencia, pero no para alcanzar la gracia. No vamos a lograr la gracia de Dios por nuestro cumplimiento. Tema que era tan importante para el pueblo del Antiguo Testamento. Empezamos el capítulo 5. Todo sumo sacerdote retoma nuevamente la idea, salió de la tentación, retoma lo que empezó del sumo sacerdote. Es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Está hablando de todo sumo sacerdote. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. La próxima vamos a leer un poquito más de esto en el Antiguo Testamento. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Quien no haya leído el Antiguo Testamento o pertenezca al pueblo judío, tiene que ir entendiendo todo esto. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, y acá nuevamente, 2 veces pasaje del Salmo 110. Dice, Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, del mismo Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el Antiguo Testamento entendieron que esto no se refería al gran rey David, sino que esta era una promesa mesiánica. Bueno, y el autor de Hebreos va a seguir hablando de eso después, así que seguimos con el pensamiento que va desarrollando acá en el capítulo 5-7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, a su Padre, y fue escuchado por su reverente sumisión. Interesante esto, fue escuchado cuando Jesús clamó en el huerto de Getsemaní que Dios Padre lo salvara de lo que le venía, de la muerte y el sufrimiento, fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos en el 5 y recién en el 7 va a hablar de este tema de este sacerdote de Melquisedec y lo vamos a ver después. Pero ahora empieza una advertencia. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo.
Me encanta que el autor de Hebreos se haya dado cuenta que era difícil este tema, porque a ustedes, miren, escuchen esto, versión NBI, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Fui a mirar al pie donde hay notas para que diga qué dice en hebreo. Dice, literalmente dice, se han vuelto torpes en los oídos. Está muy bien. O sea, uno puede entender lo que significa tener los oídos torpes, pero acá la traducción a ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Muy cercano eso a nuestra manera de hablar. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, les está diciendo a los destinatarios de la carta. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, sí. Es como un niño de pecho. Duro, duro lo que les está diciendo, lo que no se está diciendo. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Qué lindo este concepto. Con la madurez cristiana, con la dependencia del Señor, con la lectura de la palabra consciente y recibiendo, se ha ejercitado la facultad de percepción espiritual para ser cristianos maduros. Comienza el capítulo 6, pero sigue la misma línea, por eso, nuevo conector de consecuencia, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Fíjense que había dicho antes que alguien vuelve a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Ahora dice, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. O sea que acá en el capítulo 6 está mostrando claramente su propósito. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Cristo, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Interesante esta enumeración de lo que considera el autor los conocimientos elementales, ¿no? La leche esa, ¿sí? En realidad es el arrepentimiento por parte de hombre y la fe en Dios, la obra de Jesucristo, pero llega hasta la resurrección y el juicio eterno, llega hasta la vida eterna, ¿sí? Esas cosas ya están. Y entonces en el 4 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo eso se han apartado. Yo cada vez más segura que Apolos, que dice que Apolos predicaba vehementemente, dice en el libro de Hechos 19. Así que empieza en el 4, es imposible que se hayan arrepentido y después vuelvan atrás como si nada. Y repiten, es imposible. Empezó el 4 diciendo es imposible, y acá que está ya, se me perdió el numerito. En el 5 está. Es imposible. No, del 4 al 6. No está el numerito en el medio, por lo menos en esta traducción que yo tengo. Hay 3 versículos juntos sin que esté un numerito. De manera que debe ser el 6. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y se exponen a la vergüenza pública. Esto es una reprimenda
a mi juicio, de lo más fuerte. O sea, no pueden de ninguna manera, si se han arrepentido, aceptado a Cristo y creído en la vida eterna, volver atrás. Vamos al versículo 7. Acá afloja un poquitito la dureza de la exposición. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios, la tierra. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. La tierra buena y la tierra mala. ¿Se estará refiriendo a estos discípulos que se vuelven atrás? 9. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, acá se hace cargo de la reprimenda que le mandó entre 4 y 6. En cuanto a ustedes, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. ¿Cómo quisiera saber de dónde eran estos santos, estos hermanos de origen judío que se habían convertido a Cristo? De manera que acá se está refiriendo a alguna iglesia en la cual el autor había tenido relación. Porque le dice, han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, otro conector, después de haber dicho todo esto, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza, hasta el fin que el Señor nos va a dar. Así que no era que estaban tan mal, es decir, empezó diciendo que estaban tomando leche como bebé, pero ahora no quiere culpar a nadie, ¿sí? Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño. Lo conecto con el esforcémonos, con el que empezó todo este discurso. No sean perezosos, más bien, imiten a quienes, por su fe y paciencia, heredan las promesas. Y el pedacito que nos queda hasta el final del capítulo 6 vuelve al antiguo, porque está hablándole a israelitas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y acá está hablando de un juramento que Dios hizo por sí mismo en ese primer tiempo con Abraham. Bueno, y nos quedan 5 versículos hasta el final, así que lo vamos a dejar para mañana, para que sea conexión con lo que viene. El titulito del capítulo 7 es la explicación del sacerdocio de Melquisedec, este personaje que aparece en el Salmo 110, pero que viene del Génesis. De manera que esta es una de las cosas, me parece, por las cuales uno dice, ay, Hebreos es un libro que salvo el capítulo 11 de la fe, no, estamos encontrando que acá hay una enseñanza para creyentes que no deben ser inmaduros, sino que deben ser maduros. De manera que estamos acá, en el 6:16, para volver a leer todo lo que hemos venido leyendo y estar preparados hacia la manera en que va avanzando esta extraordinaria enseñanza. Cerramos la Biblia por hoy, vamos a seguir, si Dios quiere, con un fin de semana de bendiciones, de palabra y de comunidad y coinonía especial. Que el Señor los bendiga, será hasta la próxima.